Las células son igual a seres humanos. Piensen en esto. Yo tengo un cuerpo que está lleno de células. Esas células piensan que están divididas. Hay células especializadas en el corazón, células especializadas en los riñones, células especializadas en la mente que se llaman neuronas, las células gliales, en fin, hay un montón de células. Y cada célula o grupo de célula piensa que su trabajo es algo, es una especialidad. Pero resulta que la ciencia ha descubierto que si tú pones una célula de lo que sea en otro lugar, la célula puede hacer el trabajo de ese otro lugar. Es decir, que las células aprenden a hacer lo que se tenga que hacer. ¿Ok? Ahora, vámonos con la parte de Dios. Imagínense, como lo acabamos de ver en la diapositiva pasada, que Dios se dividió y nosotros somos las células de Dios. Entonces, este es el cuerpo de Dios. Este es el cuerpo de Dios. Es que no sé si me están viendo. Ahí está. Y nosotros lo que vemos, lo que vemos dentro somos nosotros. Pero parecen células, ¿verdad? Si esto fuera un cuerpo humano, entonces estas de aquí podrían ser células. Estoy haciendo esta analogía, ¿eh? Las células son a nosotros lo que nosotros somos al universo. ¿Entendieron esta idea? ¿Quedó claro? Ok. Entonces, dice, las células, igual a seres humanos, la unidad separada por la percepción de creernos separados. O sea, las células no están separadas. Las células, porque se pusieron en un lugar, hacen una función, pero en realidad podrían hacer cualquier función. Eso quiere decir que lo único que parece que las separa es la membrana celular, ¿verdad? La membrana las separa, pero en realidad las células siempre están interconectadas. ¿Por qué? Porque hay un líquido intersticial, que es el líquido donde ellas se mueven, y una sinapsis, que es hagan de cuenta que es una corriente, ¿no? Como como una anguila de esas del mar, que hace y así se conecta con las otras células. Entonces nunca están separadas, nunca. Y nosotros, en lugar de membrana, tenemos piel. Y entonces creemos desde nuestra percepción que esa piel es lo que nos separa de lo demás. Y entonces me siento un ser individual porque tengo una piel que me dice que estoy separado de ti. Resulta que todo alrededor donde yo creo que hay vacío, no hay vacío, hay éter. Entonces en lugar de líquido intersticial, hay éter. Entonces resulta que todo el tiempo estamos conectados. De hecho, hay una teoría muy famosa del vuelo de la mariposa, que dice que una mariposa con su aleteo puede causar un tsunami del otro lado del mundo, ¿verdad? Esto quiere decir, a palabras más coloquiales, que si yo empiezo a estar deprimido en mi casa todo el tiempo, deprimido, voy a afectar energéticamente a mis vecinos, a la gente que esté vibrando en mi misma dimensión, ¿verdad? Esto se hace inconsciente colectivo. Toda la gente que se deprime porque no tiene dinero está conectada a un inconsciente colectivo, a una forma de pensamiento que se crea a partir de algo que se llama resonancia morfogenerativa, que es todas esas neuronas que dicen, estoy triste porque no tengo dinero, al mismo tiempo se conecta con otros que están diciendo lo mismo. Y la gente que dice, no importa, vamos a salir adelante, me voy a parar a hacer ejercicio y me voy a ir a trabajar, se conecta con la gente que todo el tiempo está en la positividad. Y la gente que es infiel se conecta con gente infiel, o sea, así vamos creando diferentes conexiones.
redes neuronales que vibran, o sea, todo esto lo voy a explicar, que vibran, que su velocidad se mueve a la misma frecuencia que otros que piensan lo mismo, ¿ok? Luego dice, las células son un solo ser, pero cada célula se especializa en algo, aunque si bueno, esto ya lo expliqué, se adapta de inmediato. Los humanos somos un solo ser también, llamémosle Dios, fuente, lo que sea, y cada persona se especializa en una historia, porque cada uno de nosotros traemos un chip. Pero si activamos nuestra mente divina, nuestro fractal, todo lo que contenemos, entonces nuestra historia puede cambiar. Y fíjense algo súper interesante. ¿Qué serán? Yo creo que unos 20 años que esto salió a mi luz, porque a lo mejor salió antes, pero yo hace 20 años leí que, de hecho en la escuela, o sea, fue en la escuela, yo creo que fue en la preparatoria, hace más de 20 años, decían que el 10% de nosotros era genético, ¿no? Y que el 80% en aquel entonces era nuestro ADN basura. Basura. O sea, ¿ustedes se imaginan pensando a la naturaleza que conocemos con la perfección que tiene, creando un 80% de los seres humanos basura? Así de, ay, no sé, güey, no sé qué ponerle. Ponle la basura ahí en el ADN, a ver qué hace. Qué estupidez, ¿verdad? Pero la ciencia determinó eso. Y una mujer, que no me acuerdo el nombre, pero en 1940 descubrió que el 90% de ese ADN, 80 basura y 10 que no sabían bien para qué servía, resulta que era el potencial de cambio de un ser humano. Es decir, 10% es genético. Tus padres te lo ponen en la cabeza, los ojos, los estudios, las creencias. Pero el 90% que está ahí quietecito se activa cuando una persona tiene una crisis. Y en esa crisis, esas células se activan y dicen, ya no estamos cómodos, necesitamos más, hay que organizarnos diferente. Y en esa organización diferente inicia la evolución de la especie. Es decir, yo no me voy a meter a esto, pero en la medicina germánica, que si no la han estudiado hay que estudiarla, voy a dar un curso en enero. En la medicina germánica, la base de la evolución es un conflicto que se inicia en la psique, en la mente, que genera un impacto en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Y a eso la medicina le llama enfermedad. Entonces estás enfermo, ¿no? Imagínense. Pero la medicina germánica dice, no estás enfermo. Lo que pasa es que tú tienes un conflicto en la mente que tu cuerpo, para que lo veas, genera un síntoma. Y si tú ves ese síntoma, vas a ir a preguntar por qué, para qué, de dónde surgió. Y eso hace que tus células evolucionen buscando una reparación de tu cuerpo cuando tú encuentras la reparación de tu mente. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que tengo un novio que me pone los cuernos. Entonces yo me entero, pero él no sabe que yo me enteré. Entonces lo traigo en la cabeza y digo, este hijo de su pink, mamá, me está queriendo ver la cara de estúpida y me está engañando. Y él no sabe que yo lo sé, pero yo lo sé. Hijo de su madre. Ok. Primer acto. Si yo en ese momento le digo, eres un desgraciado maldito, vete a la chimichanga, hay una reparación del conflicto y entonces no hay ningún síntoma. Pero si yo me quedo como estaba, mentando la madre y dándole vueltitas al asunto, ¿y qué hago? Ya sé, me vengo de él. No, es que lo quiero mucho. Y si nada más me estaba engañando porque está aburrido, y si yo, últimamente he estado muy descuidada.
¿qué hago? Entonces, no hay una reparación. Mi mente tiene un conflicto. Para que yo no me quede en ese conflicto, entonces de repente me empieza a caer mal toda la comida. Toda, así todo me arde y me duele. ¿Y qué hago? Y es que, uy, ¿por qué si no he comido nada? Pero si yo como sanísimo, ¿por qué me duele el estómago? Y voy al doctor y el doctor me dice, no tienes nada. Bueno, es que no tienes ni gastritis, o sea, no tienes ni mucosidad con pH bajo, nada, estás perfecta. Entonces, ¿qué me pasa? Me pasa que me estoy tragando la infidelidad solita, sin decir nada, que me estoy acribillando con un cuchillo el estómago mientras le digo, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Ya comiste, hijo de tu rechinga madre? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y entonces tu hígado y tu estómago dicen, oh, ¿no te das cuenta que tienes un conflicto que tienes que reparar? Pues como no te das cuenta, te voy a causar dolores de estómago hasta que tengas que ir a una terapia, te compres un libro, vayas con el párroco de la esquina, hagas algo. Porque tú tienes que saber que esto lo tienes que reparar en tu cabeza. Y entonces, esas células, ¿qué están haciendo? Evolucionando. Están a partir de la crisis evolucionando, generando una expansión de células. Si la célula antes estaba bien con lo que comía, porque estaba bien, a partir de esa crisis que me regala el infiel, entonces mis células empiezan a crecer, a comunicarse entre ellas mismas, y a lo mejor la del estómago se comunica con la del corazón y le dice, oye, ¿qué onda? Bájale tantito a la intensidad, ¿no? Y la del corazón se comunica con la tiroides y le dice, oye, vamos a bajarle tantito porque mira, es que no se está ni levantando de la cama, ¿no? Y entonces ya hasta que llega con la del cerebro y la del cerebro dice, ¿por qué no vamos a terapia? Porque fíjate que esto no lo estamos sabiendo manejar, reina, nos estás causando un desmadre aquí en el cuerpo y necesitamos ayudita, Y entonces tú te levantas pensando así como, puta, yo no puedo más con esto, creo que necesito a alguien que me ayude. Y vas al YouTube. O vas con una amiga y le dices, dame el teléfono de tu terapeuta. ¿Se fijaron? ¿Quién me hizo ir a terapia? El infiel, causando un conflicto en mi psique que mi cuerpo me gritó, arréglalo por favor. Entonces ese 80% que dicen que es basura porque siempre está quieto. Solo se activa en momentos de catarsis de una persona, en momentos de crisis, cuando hay un conflicto que no sé cómo reparar, entonces el cuerpo activa las células para que aprendan, para que se expandan. Y esto mismo, como analogía, sucede con los seres humanos, ¿verdad? La célula grita y el ser humano también cuando tiene crisis es cuando se expande. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? ¿Todos? Vale. Si alguien no, por favor, me dice no, sin pena, ¿de acuerdo? Ok, entonces, partiendo de la analogía que viene de la primera ley de universal, nosotros somos mente. Estamos creados a partir de una mente, ahorita voy para allá, que es la mente de la divinidad o la mente del universo. Nosotros estamos creados a partir de eso y nuestra mente, que es mente, está creando nuestra vida. Voy a dibujar algo para que esto quede cerrado. A ver. Ahí está. Entonces Dios sueña, su mente proyecta. Y aquí estás tú con tu novio, tu mamá, tu hijo, con quien quieras. Entonces Dios, la mente única, sueña a nosotros. Los budistas dicen que somos el sueño del soñador. Somos el sueño del soñador. Y yo le aumentaría a esa frase lo siguiente: somos el sueño del soñador que somos. Porque se acuerdan que somos fractales, por lo tanto somos el mismo soñador. No soy otra cosa, soy el soñador total
que sueña a Ara, o sea, yo soy Dios Ara, que me sueño a Ara siendo una psicoterapeuta, conferencista, bla, 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 pero en realidad soy tanto el que sueña a Ara como Ara. Soy las dos. Cuando soy Dios en su totalidad, soy consciente de todo. De hecho, soy la conciencia. Estoy vibrando en unicidad, 300.000 kilómetros por segundo, donde no existe nada, donde está el plasma. Pero cuando me sueño, cuando soy Ara, bajo la velocidad de esos 300.000 a 7.8 Hz, que es súper lento, para poder tener dualidad. En la dualidad hay materia. Todo esto voy a profundizar, no se preocupen. Entonces, para ser Ara, necesito que esa velocidad tan rápida baje para poder tener materia. Si yo tengo una pluma frente a mí y la empiezo a mover así, ya no se ve tanto, ¿verdad? Imagínense si la pudiera mover más rápido. Se desaparece. Entonces, si yo la voy moviendo de eso rapidísimo, la voy moviendo cada vez más lento, ustedes ya pueden ver la pluma. Entonces, cuando yo soy Dios, estoy a una velocidad tan rápida que me difumino en todo. No existo, parece que no hay existencia. Pero cuando bajo la velocidad de eso, entonces tomo forma de materia y parezco materia. Pero en realidad, 99.9% de lo que parece materia sigue siendo energía. Sigue siendo vacío, que no es vacío, pero vamos a llamarlo vacío. 99.9% de nosotros somos vacío. O sea, seguimos siendo la mente. ¿Se dan cuenta que estoy hablando de una proyección? Es como si Dios fuera todo lo que existe y al soñarnos, realmente nunca hubiéramos salido de su cabeza. Como ustedes, cuando se duermen, sueñan. Pero ese sueño, en esta realidad no existe. En otros mundos sí, pero en esta donde estoy yo, cuando me sueño con Brad Pitt besuqueándomelo, Brad Pitt no amanece en mi cama cuando me despierto. Brad Pitt está pues allá en otra dimensión, pero parece real, ¿verdad? Pero no es real. Entonces, ¿somos reales o no? Vamos para allá.